Pleno de la Asamblea aprobó las reformas a la Ley de Fomento Ambiental para eliminar el impuesto a la contaminación vehicular. Asambleísta Raúl Tello presentará nueva solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, y en contra del consejero Walter Gómez. Comisión de Fiscalización recibió a representantes de la Federación Médica Ecuatoriana, quienes hicieron serias denuncias de supuesta entrega de medicamentos de mala calidad en el sector rural del país. Interactuar, participar e informarse son los objetivos que implementará la Asamblea Nacional para mejorar la relación con la ciudadanía. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Martes 9 de julio del 2019. Saludos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, también por la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Aquí iniciamos con 90 votos a favor. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca eliminar el impuesto verde. El documento incorpora remisión de intereses, recargos y multas a quienes adeuden este tributo. El documento será remitido ahora al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. 90 legisladores dieron luz verde a la aprobación del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental que busca eliminar el impuesto a la contaminación vehicular. Durante el debate, varios asambleístas cuestionaron la naturaleza del impuesto verde y aseguraron que los dineros recaudados no fueron destinados a cuidar el medio ambiente. Se dijo que estos recursos iban a servir para mejorar la calidad de los combustibles, que no sucedió. Se dijo que estos recursos iban a ser utilizados para mejorar los sistemas de chatarrización, que no sucedió. Ya han pasado cerca de 7 años del zarpazo que se le dio al bolsillo de la familia ecuatoriana cuando con un rostro amable se pretendió y se logró un objetivo perverso de darle ese zarpazo a la economía familiar de los ecuatorianos. El asambleísta Esteban Albornoz explicó que desde la vigencia del tributo ha existido una disminución en la recaudación debido a los altos cobros en los años posteriores. Además dijo que existen inconsistencias con los registros del Servicio de Rentas Internas respecto del cilindraje vehicular. Que los ecuatorianos no podían pagar el valor del impuesto verde, generándose valores impagos, una altísima cartera vencida y tampoco se pagaba el valor de la matrícula. De su parte, el ponente y proponente de la propuesta, Homero Castañer, expuso el alcance del articulado que, entre otros aspectos, incluye facilidades para la chatarrización y un proceso de remisión de intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones pendientes por el pago del tributo. Para iniciar un trámite de chatarrización no será requisito previo la cancelación de las obligaciones pendientes por impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados del saldo de obligaciones determinadas y pendientes de pago correspondientes al impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Tras 19 intervenciones, el proyecto fue aprobado. Quienes no respaldaron las reformas fueron los legisladores de la denominada bancada de la Revolución Ciudadana. Ahora el documento debe ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y previo a este segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Fomento Ambiental, el Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a Carlos Pérez en representación del colectivo Fuera Impuesto Verde, quien cuestionó la vigencia de este tributo. Él dijo que existen personas endeudadas por el excesivo cobro del impuesto. Pérez pidió además a los legisladores ayuda para solucionar estas deudas. Obligado a más de 2.700.000 ecuatorianos a pagar un impuesto confiscatorio, discriminatorio, aprobado sin estudio técnico, siendo el mismo Estado el culpable de la contaminación. Miles de ecuatorianos vivimos endeudados para pagar un impuesto que no está acorde con la realidad socioeconómica en la que vivimos. ¿Cómo puede ser justo que a un segmento de la población se la haya discriminado solo por el supuesto delito de buscar
comodidad y seguridad para nuestras familias. El generador de este mal llamado impuesto verde es la contaminación ambiental. Entrevista. Y justamente representantes de este colectivo ciudadano denominado Fuera Impuesto Verde llegaron a la Asamblea Nacional para seguir de cerca este segundo y definitivo debate de este proyecto de reformas que deroga este tributo. Vamos a dialogar con su vocero nacional, en este caso el señor Jorge Calero. Jorge Calero, gestor cultural de la ciudad de Quito, estudiante de Derechos Humanos de la Academia Amnistía Internacional, vocero nacional del colectivo ciudadano Fuera Impuesto Verde. Jorge, bienvenido a TVL Noticias. Muchísimas gracias, muy amables por recibirnos. Hemos estado en una jornada bastante fuerte desde las 9 de la mañana acá y con buenas noticias, ¿no? En lo que cabe decir. ¿Por qué? ¿Por qué derogar el impuesto verde? ¿Qué es lo que ha motivado justamente este colectivo ciudadano? Bueno, la derogación del impuesto verde tiene muchas razones, ¿sí? ¿Por qué exigimos la derogación como ciudadanía? Nosotros hemos querido que este impuesto se termine. ¿Por qué? Porque está en una afectación totalmente fuerte en contra de la familia, de toda la economía de la gente. ¿Cuál es la situación? Piensan que los vehículos que nosotros tenemos son suntuosos, tienen que pagar miles de dólares, incluso más del valor del costo del vehículo. Entonces, la verdad, para nosotros nos estaba afectando. Nosotros lo vemos como una afectación económica tremenda al tener que sacar el dinero para pagar una matrícula con un impuesto verde que primero no fue hecho bajo ninguna norma técnica. Fue aprobado por el gobierno anterior a dedo. Sin embargo, tenía objetivos muy puntuales sobre lo cual justamente se ha cuestionado, no se cumplieron a lo largo de estos años. Así es. Bueno, el impuesto verde a nosotros nos lo vendieron como salvador del medio ambiente. El impuesto verde fue hecho para mejorar el tema ambiental, lo cual no se ha utilizado un solo centavo, y esto tenemos datos del Ministerio del Ambiente. No se ha utilizado ni un solo centavo en una remediación ambiental. Entonces, vemos que para lo que fue creado, absolutamente no tiene nada que ver. Nosotros no estamos como colectivo nacional en contra del medio ambiente, como han querido satanizarnos algunas personas. No estamos en contra de esto. Más bien estábamos proponiendo, incluso nos reunimos con el gobierno nacional, para que quien contamine sea quien paga. Entonces, que en este caso, por ejemplo, porque mucho se ha cuestionado, por dar apenas un ejemplo, al transporte público. Exactamente, sabemos que el 75% de la contaminación es del sector del transporte público. Son vehículos que se mueven hasta 12 horas al día. Sin embargo, estos no pagaban el impuesto. No pagan impuestos y encima tienen subsidios al combustible. Así es. Entonces, también nosotros exigimos, si ya se quitó el subsidio a la gasolina, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pagando un impuesto verde? ¿Por qué si nuestros vehículos pasan una revisión técnica vehicular, tenemos que seguir pagando este impuesto verde? ¿Por qué no optar por la alternativa de modificar este tributo? Bueno, esto prácticamente es como decir, si ya se aprobó de una manera inconstitucional, que hay una demanda desde hace 7 años, que el gobierno anterior lo detuvo, no le dio paso, y hemos estado tratando este tema en la Corte Constitucional también, ¿cómo nosotros como ciudadanía nos sentimos ofendidos, obligados a pagar algo que se aprobó de una manera fraudulenta? Desde su punto de vista, ¿qué sucedió adicionalmente con el tema de la chatarrización, que fue otro de los aspectos abordados hoy durante el debate? Bueno, el tema chatarrización, el gobierno anterior fue uno de los puntos que dio para poder hacer este impuesto verde. Tenía que ingresar los vehículos la gente, hacer la chatarrización, pero no cumplió absolutamente nada, no brindó las garantías de que los vehículos ingresaban y quitaban los aranceles para poder mejorar el vehículo. Lógicamente hay una cuestión aquí. Los vehículos que nos están vendiendo ahora no vienen con unas seguridades del caso que
los vehículos que nosotros tenemos que son de años anteriores, ¿no? Entonces, la gente también no podemos obligarle a las personas que estén comprando vehículos que no cumplen las normas mínimas de seguridad en el país. Hay una cuestión muy grave y nosotros como colectivo ciudadano lo estamos analizando y es ir a instancias internacionales a demandar al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado nos ha estado vendiendo gasolina, la peor gasolina de la región, y a un valor que, aunque digan subsidiado, está por muy encima del resto de países. De otro lado, cabe destacar que este proyecto no solo deroga este impuesto ambiental, hay otros temas que se han considerado como parte de su contenido: la remisión de intereses, multas y recargos, los plazos para esta remisión, facilidades de pago, suspensión de procesos coactivos, extinción de las obligaciones vencidas. En lo que tiene que ver con la remisión de intereses, multas y recargos, no solo en lo que tiene que ver a este saldo de las obligaciones pendientes de pago correspondientes al denominado impuesto verde, sino que hoy hubo una incorporación y tiene que ver con la tasa del servicio público para pago de accidentes de tránsito. Bueno, nosotros nos reunimos con los señores asambleístas en esta semana, no hemos parado de trabajar como colectivo, hemos estado golpeando todas las puertas necesarias y lo que queríamos es que se eliminen las deudas, que estas deudas. ¿Por qué brinca el tema del impuesto verde? Es porque no podemos pagar, no tenemos el dinero suficiente para pagar las matrículas de los vehículos. Y la gran mayoría de este valor es del impuesto verde. ¿Qué es lo que hicimos? Nos reunimos con los asambleístas en los cuales ya sabíamos que prácticamente nos venía esto. Nosotros ya sabíamos que el impuesto se iba a caer en el mes de abril. Tuvimos una reunión con el SRI. Entonces el impuesto ya se iba a caer, ya sea por el gobierno, sea por la Asamblea Nacional o por la Corte Constitucional. La Corte lamentablemente no se está manifestando como debería a favor del pueblo. La doctora Carla Andrade, que es la ponente la jueza ponente de nuestro caso, ya se está pasando el tiempo límite que nos tiene que dar un resultado. ¿Cuál es la importancia de que la Corte Constitucional apoye a la gente? Ellos al declarar inconstitucional van a crear ley y esta ley va a impedir que cualquier otro gobierno venga a implantarnos una ley tributaria a dedo por el Ministerio de la Ley, tal y como lo hizo el economista Rafael Correa. ¿Qué pasa con esos recursos que se venían percibiendo por concepto de este impuesto, que de una u otra manera terminan afectando las arcas fiscales? Bueno, nosotros, como le comentaba, hemos visto que para la remediación ambiental no se ha utilizado nada. Entonces, sabemos que entró al arca fiscal y de ahí, de ese dinero, absolutamente nada. Sin embargo, se vería aún afectado el presupuesto. Aquí yo le voy a ser muy claro en una situación. Cierta gente que nosotros somos los afectados, más de 2.700.000 afectados, ¿qué culpa tenemos nosotros de que hay un déficit en el gobierno por una ley mal aprobada? Nosotros no tenemos absolutamente la culpa. Nos están diciendo, pague este sector, estos señores por tener un cilindraje alto, que así se lo puede decir, que es falso, que contamina más un cilindraje alto, por si acaso, ¿no? Pero nos están diciendo, señores, sectorizadamente, ustedes paguen este déficit de una ley que se aprobó a dedo. Así es, entonces la afectación es total, la afectación es a la gente, a los vehículos que no pueden sacar las legumbres, que no pueden sacar los alimentos, la afectación es a los mecánicos, a los pintores, absolutamente a todas las personas que vivimos o nos transportamos. Ahora bien, en los términos en que ha sido aprobado hoy este proyecto de ley, ¿quedan satisfechos con el tema de la remisión? Hablamos de una remisión del 100% de intereses, multas y recargos, para lo cual hay dos alternativas. De un lado, pagar hasta el 31 de diciembre del presente año el 100% del saldo del capital adeudado, o a su vez pagar hasta por un plazo máximo de 3 años el saldo del capital adeudado, conforme lo señala justamente esta propuesta. Bueno, siempre el lineamiento del colectivo nacional ha sido la eliminación de las deudas y seguimos en este lineamiento. Queremos que se eliminen las deudas. Le adelanto, nosotros vamos a llegar a instancias internacionales para una demanda por la calidad del combustible, para que nos devuelvan el valor, porque estamos ahora con un combustible de pésima calidad, nos han engañado, nos afecta la salud, nos está dañando nuestros vehículos
Y por eso no estamos de acuerdo, realmente no estamos de acuerdo. Es decir, Agradecemos no la es postura. suficiente con la remisión de los intereses que se generaron. Le voy a poner un ejemplo, señorita periodista. Ajá. Si a usted una persona viene con un arma y le dice, le voy a usted a robar $1000, y usted dice, vea, tengo 500, le dice, ve, ¿sabe qué? Le voy a dar 3 años para que pague el resto de lo que le voy a robar. ¿Estaría de acuerdo usted con eso? Yo pienso que no, porque es una afectación, es una ley que no tiene ni pies ni cabeza, fue hecha a dedo, vuelvo a repetirlo. Entonces no estamos de acuerdo. Se ha tratado de lograr el día de hoy que nos bajen por lo menos al 20%, que era lo que se cobraba en el año 2012, 2013. Se ha tratado de lograr, pero lamentablemente no hubo el apoyo necesario de los señores asambleístas. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado con estos criterios. Muy amables. Ha sido la presencia de Jorge Calero, vocero nacional del colectivo ciudadano Fuera Impuesto Verde, a propósito de la aprobación en esta jornada del proyecto de ley que precisamente deroga este tributo. Y en más noticias, amigos, les contamos que el Pleno de la Asamblea inició con el primer debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. El ponente de este proyecto, el asambleísta Lenin Plaza, indicó que en el país existen más de 250.000 hectáreas de palma aceitera en 13 provincias, las cuales generan miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, dijo, es un sector que se encuentra en crisis, entre otros aspectos, por la pudrición del cogollo. Previo al debate, los legisladores recibieron en comisión general a Carlos Chávez, presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera, quien detalló los problemas por los que atraviesa este sector, tanto en comercialización cuanto en la producción. De ahí que pidió que se reduzcan las exigencias al momento de acceder a un crédito. La palma aceitera es un cultivo de agricultura familiar. El 89% de los agricultores tienen menos de 50 hectáreas, beneficiando a 6.800 familias. Es un sector en crisis. La misma ha sido difundida ampliamente por los medios de comunicación. La palma es un producto que siempre está presente en la cocina ecuatoriana. El sector fue declarado 2 veces en emergencia, como ocurre en el Ecuador, sin que al momento exista una solución. Podrán darse cuenta que cada vez la agricultura es menos atractiva para el sector agrícola. La baja productividad definitivamente es uno de nuestros grandes problemas, pero con los costos bajos, con los precios bajos que estamos recibiendo por nuestra fruta, cada vez se van a agudizar más. Y si a esto sumamos que los créditos de la Corporación Financiera Nacional y de Ban Ecuador no son acordes a los palmicultores, es un tema en que se va agravando muchísimo más la problemática del sector palmicultor. De otro lado, en la continuación de la sesión plenaria número 601, por unanimidad de 94 asambleístas presentes, se aprobó la resolución presentada por el asambleísta Patricio Donoso, que exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de las provincias afectadas por el terremoto para que declaren en emergencia la situación de los bomberos en sus territorios. El documento manifiesta la preocupación frente a la situación que viven los bomberos a nivel nacional y exhorta a los gobiernos autónomos descentralizados para fortalecer dichas instituciones en procura de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Exhorta además al presidente de la República para que se atienda de forma prioritaria la situación de los bomberos de aquellas provincias que resultaron afectadas por el terremoto del 2016. Y en otros temas, les contamos que el asambleísta Raúl Tello iniciará el trámite para llevar a juicio político al presidente del Consejo de Participación, José Carlos Tuárez, y al consejero Walter Gómez. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional aprobó una resolución con la cual la mesa además continuará con su fiscalización al CPCCS. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea facultó al presidente del ente legislativo, Raúl Tello, para que proceda con el trámite para el enjuiciamiento político en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Carlos Tuárez, y el consejero Walter Gómez,
La decisión se la tomó con 7 votos. De manera inmediata tomemos en consideración que es una resolución de la comisión y por tanto aquello es mandante para su presidente y en tal razón vamos a recoger las firmas de manera inmediata. Las causales para solicitar el juicio político en contra de Tuárez, según el asambleísta Tello, son las irregularidades en torno a su candidatura, negarse a presentar información ante la comisión y por presunto proselitismo político. Por este último punto también se lo acusa a Walter Gómez. Es evidente que quien funge en estos momentos como presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha incumplido claramente con sus funciones de acuerdo a lo determinado en la Constitución y de acuerdo a lo determinado en la ley del Consejo de Participación Ciudadana. Previamente, la comisión recibió al consejero Walter Gómez, a quien se le solicitó explicaciones por su supuesta participación en eventos proselitistas. Para esa acusación se presentaron varios videos. Gómez lo rechazó. Yo en ningún momento he intervenido con asuntos personales ni familiares en mis acciones, en mis casi 4 semanas de funciones, que por cierto, desgraciadamente no nos han dejado todavía funcionar como debería ser. Para nadie es desconocido de que el mal de todos los problemas que vive el Ecuador nacen en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por otro lado, la Comisión de Participación Ciudadana llamará a la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá, para que también responda a las inquietudes de los legisladores. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La noche de este lunes, la Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de cargo en el marco del trámite de la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud, Verónica Espinosa. Por 3 horas, la asambleísta Mae Montaño argumentó las causales de su denuncia. Son 4 las causales por las que la asambleísta Mae Montaño acusa a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, de incumplimiento de funciones. Sin embargo, fue clara y dijo que la censura no será suficiente porque habría incurrido en presuntos delitos penales y civiles. Si es que este expediente que resultará del trabajo serio y responsable que ustedes están haciendo no llegue a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado. Este expediente debe llegar allá con las presunciones de irregularidades y con la presunción de delitos o de responsabilidades civiles y hasta penales para luchar contra la impunidad. Por cerca de 3 horas, la legisladora demostró ante la comisión sus argumentos. Dijo que Verónica Espinosa incumplió funciones de vigilancia y control sanitario. Allí cuestionó la utilización de kits para la aplicación de las pruebas rápidas de VIH y los medicamentos caducados que se encontraron en varios hospitales del país. Porque no garantizó en lo absoluto que los dispositivos para la detección rápida del VIH sean de calidad, seguros y eficaces. A través de los análisis laboratoriales de paracetamol de 10 miligramos ml con registro sanitario número 2207, provenientes de 5 zonas diferentes del país, 5 zonas diferentes del país, se evidencia que el producto no cumple en aspecto de esterilidad y endotoxina. Las pruebas de nivel 3 señalan que la contaminación bacteriana, no es que era cualquier sucio que andaba por ahí, bacterias, que la contaminación bacteriana y degradación del producto no corresponden a una mala práctica de almacenamiento. También dijo que la exministra no cumplió con la actualización del cuadro básico de medicamentos, cuyo proceso debe hacerse cada 2 años. Muchos de los pacientes con enfermedades catastróficas o enfermedades raras no pueden acceder a los medicamentos porque no están en el cuadro básico. Montaño aseguró que el sistema de salud está herido de muerte y que todas las denuncias presentadas recogen varias voces de pacientes, familiares, funcionarios y estudiantes que dice son testigos del deterioro en el que se encuentran las casas de salud. Un deterioro externo e interno, tuberías en mal estado y visibles, techo con presencia de humedad, desprendimientos, vidrios trizados, camillas deterioradas, no existe un área para atender emergencias. La información proporcionada por la legisladora deberá ser analizada por la Comisión de Fiscalización junto con las pruebas de oficio y de descargo, de cara a la elaboración del informe que se deberá conocer en el Pleno de la Legislatura. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Internos rotativos estarían recibiendo presiones para entregar medicamentos de mala calidad. Así lo denunció el representante de la Federación Médica Ecuatoriana ante la Comisión de Fiscalización este martes en el marco del seguimiento a la solicitud de juicio político en contra de la exministra de Salud Verónica Espinosa. Ante este tema, la comisión decidió pedir información al Ministerio de Salud sobre el cuadro de medicamentos. Serias revelaciones hizo Santiago Carrasco de la Federación Médica Ecuatoriana ante la Comisión de Fiscalización con respecto al manejo de medicamentos. Indicó que ha recibido denuncias de estudiantes que reciben presiones para entregar medicación de mala calidad, sin control alguno. Yo he pedido a una de mis estudiantes que está haciendo este rato la medicatura rural y que dice: doctor, nos están obligando a entregar estos medicamentos que nosotros estamos viendo que estos medicamentos son de la peor calidad. Y nos están obligando a entregar a niños. Y eso es algo que no se puede permitir. A ello se suma lo que han denominado persecución a la clase médica del país, pues se ha retirado de las filas a médicos con amplia experiencia para suplirlos por especialistas del exterior, en los que también pesan denuncias de negligencia. Parece que trajeron lamentablemente a gente no preparada. Todos los índices de morbilidad y mortalidad, por darles un ejemplo, en el hospital de La Tacunga, jefe de servicio de neurocirugía, la mortalidad por neurocirugía 100%. Luego fue el turno del patólogo Luis Narváez. Se refirió al primer informe del ARSA sobre las pruebas de detección rápida de VIH. Dijo que no se pueden confiar al 100% en estos mecanismos. Al contrario, es una manera de realizar más controles, pero con especialistas. Si tengo un problema, que parece que sí existe, según el primer informe, de funcionamiento del kit, debo hacer un análisis más profundo. Eso no lo he encontrado en los informes. También intervino la farmacóloga Belén Mena. Reveló cifras de la crisis mundial sobre el uso de medicamentos de mala calidad. Dijo que al año mueren 14 millones de personas por enfermedades que sí tienen cura. Precisó que en el Ecuador lamentablemente no somos soberanos farmacéuticos, solo industriales. La política farmacéutica, la política industrial de medicamentos está en otros sectores, como el sector industrial. Entonces, por más que salud se pare de cabeza diciendo, produzcamos medicamentos que necesitamos, ¿cómo usted le obliga a la industria farmacéutica a producir algo si estamos en una economía de libre mercado? La Comisión de Fiscalización aprobó una moción a fin de solicitar información al Ministerio de Salud Pública sobre el número de médicos extranjeros que tiene el Ecuador y en qué especialidades se desempeñan. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en otro ámbito, a una semana del operativo emprendido por el Ministerio del Interior para retomar el control de la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, según la ministra María Paula Romo, hasta el momento 5.025 personas han abandonado la zona. Según la autoridad, la mayoría son extranjeros. De esta cifra, 33 personas han sido detenidas por diferentes delitos. Romo anticipó que realizará una evaluación y además una revisión de competencias de las instituciones del Estado. Del momento han salido más o menos 5.000 personas, 2/3 de esas 5.000 personas ciudadanos extranjeros, han salido de la mina sin ninguna herida. Tenemos un policía que se fracturó un brazo, ese es el único herido que tenemos hasta el momento, 33 personas detenidas y ya estamos en la fase de destrucción del lugar, de los lugares que se utilizaban. Hay que crear las condiciones para un desarrollo legal de la minería en las zonas en donde esté permitida. Hay zonas en donde no se permitirá la minería y en estos casos pues nadie de ninguna manera puede desarrollarla. El gobierno del presidente Moreno ha revocado ya más de 280 concesiones mineras en ese mensaje claro. Tiempo de una pausa, amigos. Ya regresamos con más información en esta, la emisión estelar de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Avanzamos con más para contarles que el pasado jueves el Pleno de la Asamblea Nacional cumplió el primer debate del proyecto de ley que crea el registro único de violadores, abusadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. Esta fue una iniciativa presentada por la asambleísta Lourdes Cuesta, quien precisamente nos acompañará en nuestro segmento de entrevistas para hablar acerca de los alcances de este proyecto.
Lourdes Cuesta, doctora en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Azuay, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Cuesta, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. En este último tiempo hemos visto el incremento de estos índices de denuncia de casos de abuso sexual a menores, a niñas, niños, adolescentes. Ha motivado inclusive que la Asamblea Nacional dé paso a la creación de una comisión ocasional que ha tramitado este tema y ahora entendemos también motiva la presentación de esta iniciativa que, como dijimos, ha cumplido su primer debate. Bueno, en realidad esta iniciativa se presentó el año anterior, justamente en el mes de julio, por casos dolorosos. Nace del dolor esta iniciativa, de la preocupación de padres, de madres, de tíos, de abuelas, de abuelos, de decir en manos de quién están mis hijos o a quién estoy encargando mis hijos. Habíamos escuchado tantos casos dolorosos en instituciones educativas, en mi ciudad, por ejemplo, el caso del cura Cordero, como se le llamaba, este sacerdote o ex sacerdote ya a día de hoy, que había violado a una cantidad de niños cuando él era su profesor. Y si me regala unos minutos, claro, quiero aprovechar. Este día viernes, con el apoyo, por supuesto, de la Asamblea Nacional, estamos poniendo una placa afuera del salón principal de la Asamblea Nacional en conmemoración a las víctimas de abuso sexual en el Ecuador. ¿Por qué lo hacemos este día viernes? Porque es justamente un año de que una de las víctimas del cura Cordero falleció. Así que en conmemoración a todas las víctimas de abuso sexual en el Ecuador, el día viernes a las 10 de la mañana estaremos colocando esta placa. A él, el Pleno de la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo, se le retiró una condecoración que en su momento recibió por el anterior Congreso. Efectivamente, yo misma solicité el retiro de esta condecoración. Creo que cuando la Asamblea Nacional, el Congreso, hace la entrega del más alto galardón que tiene para la educación, en este caso, que era la presea Vicente Rocafuerte, se la debe llevar con dignidad hasta el último de los días y no verse envuelto en este tipo de casos. Así que hubo un apoyo unánime del Pleno para retirarle esa condecoración y para proceder a la colocación de esta placa. Son estos casos los que me motivaron a mí a presentar la ley REVAS, que le llamamos, que son las siglas del Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales del Ecuador. Registro que, como usted manifestaba en la exposición justamente de los alcances de esta propuesta en el Pleno de la semana pasada, no busca estigmatizar, pero sí proteger derechos de los menores. Efectivamente. Tenemos que hacer una diferenciación clara. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus opiniones consultivas, hace una clara diferencia entre discriminación y distinción. Aquí lo que hacemos nosotros es distinguir un grupo peligroso para un grupo que necesita mayor protección tanto del Estado como de la sociedad. Es un grupo vulnerable, son nuestros niños, son nuestras niñas. Entonces, ¿qué buscamos con este proyecto de ley? Que quienes han cometido cualquier tipo de delito contra la integridad sexual de nuestros pequeños, una vez que cumplan su condena, ya acceden a su libertad, no puedan trabajar cerca de los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué esto? Porque lamentablemente estas personas reinciden, no se rehabilitan. Pueden representar un peligro inminente. Son un peligro inminente, van a buscar nuevas víctimas o irán donde sus víctimas anteriores. Es lamentable que estas personas, cuando se encuentran en el centro de rehabilitación privados de libertad, no reciban una verdadera rehabilitación social. Primero, no tienen una rehabilitación social. Segundo, están rodeados de adultos y no son los adultos los que les llaman la atención. No son los adultos los que les despiertan el impulso sexual. El día jueves en el Pleno ponía justamente parte de una comparecencia del doctor Ernesto Pazmiño, ex secretario de Derechos Humanos, donde él contaba un caso, que en el penal se encontraba un hombre que había violado a una niña, que era un caballero, economista, muy bien portado, y que él no entendía cómo había podido cometer ese delito, y estaba próximo a recuperar su libertad. La psicóloga de la institución le decía, él no está listo para salir, sigue dibujando niños. El doctor Pazmiño decía, era increíble. Efectivamente recuperó su libertad y a la semana regresó preso nuevamente porque buscó a la misma niña y la volvió a violar. Entonces, estas personas lamentablemente no se rehabilitan. Entonces, creemos nosotros que lo mejor es alejarle de esos espacios laborales por lo pronto. Esperamos que este proyecto sea una primera piedra en el camino de la prevención para que otros proyectos de ley se puedan ir construyendo alrededor.
De darse paso a la aprobación de este proyecto de ley en su momento, ¿cómo garantizar que en efecto estos casos no vuelvan a ocurrir a partir de la creación de este registro? De un lado se plantea que sea el Ministerio del Interior el que se encargue del manejo, control y actualización sobre la base de información, si mal no recuerdo, que proporciona el Consejo de la Judicatura. Efectivamente. El Consejo de la Judicatura tiene todas las sentencias emitidas por casos, bueno, de todos los casos en general, y tendrá que dar la base de datos de todos los delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Se pasaría a formar parte de este registro. Entonces, ¿cómo va a funcionar? El día de mañana, cualquiera de nosotros que quiere acceder a un trabajo directamente con niños, niñas y adolescentes, debemos presentar nuestro certificado de no encontrarnos inhabilitados. ¿Qué no quiere decir? Público, además. No es público, y voy a explicar el por qué no es público. Circunscribimos esta prohibición al trabajo directo con niños. No estamos atentando contra el derecho al trabajo, no estamos discriminando. Quienes han cometido estos delitos han pagado una condena, podrán trabajar en lo que gusten, arquitectos, ingenieros, constructores, comerciantes, lo que gusten. Con niños no podrá ser chofer de la buseta, no podrá ser, por supuesto, maestro, no podrá administrar la academia de ballet, ser conserje en la cancha de fútbol, nada de eso. Ejemplifiquemos entonces, la unidad educativa tendrá la potestad en este caso de poder acceder a esta información. No, tiene la obligación de solicitar el certificado. Entonces, si yo el día de mañana quiero atender el bar de la escuela, como me piden a mí mi cédula, mi certificado de votación, el currículum y demás documentos, yo debo presentar mi certificado de no encontrarme inhabilitada. Por supuesto que si es que una institución educativa, por ejemplo, incumple ese requisito para contratar, pues tendrá sanciones, por supuesto, administrativas y demás, incluso sanciones de cierres de establecimiento o las que se dieran lugar. ¿Cómo regular, asambleísta, que otras plazas laborales, que en otros lugares no se solicite este certificado? Mire, yo creo que es una responsabilidad que debemos tener todos. Si yo el día de mañana quiero contratar un jardinero para mi casa, por poner un ejemplo, yo tengo un niño pequeño, va a estar cerca de mi niño, yo le voy a solicitar que me traiga su certificado de no encontrarse inhabilitado. Creo que todos debemos colaborar en esto, empezar a proteger. No es público y a eso iba el por qué. ¿Qué pasa? Una empresa constructora seguramente no tiene trato con niños, pero si es que tuviera acceso a esta información, yo le aseguro que no quisiera contratar un pederasta. Así es. Es por eso que no lo hacemos público. Simplemente podrá solicitar este certificado quien quiera acceder a una plaza de trabajo cerca de niños, niñas y adolescentes. Durante el debate asambleísta se planteó la posibilidad de que no sea el Ministerio del Interior la instancia que maneje justamente esta información, sino el mismo Consejo de la Judicatura. ¿Puede darse paso a aquello? Sí, tendríamos que analizar el próximo miércoles, de mañana en 8, vamos a analizar ya las observaciones presentadas en el Pleno en la Comisión de Justicia. ¿Por qué pusimos el Ministerio del Interior? Primero, el Ministerio del Interior históricamente ha manejado las bases de datos de antecedentes penales. Por otra parte, para hacer este proyecto de ley trabajamos muchísimo con legislación comparada. Revisamos cómo funciona en otros países. Y es el Ministerio del Interior o su par en los otros países quienes manejan este tipo de información. Y es por eso que lo pusimos como Ministerio del Interior. Sin embargo, podemos analizar en la Comisión de Justicia sin ningún problema si es que amerita o no el cambio. Para finalizar, asambleísta, se cumplió el primer debate. La norma deberá regresar a su tratamiento en la comisión pertinente. ¿Qué otros cambios o aspectos de pronto pudieron haber quedado por fuera y podrían ser considerados ya en el informe para segundo debate? ¿Y cuándo se podría retomar ya el análisis? Bueno, en realidad es una ley que tiene apenas 10 artículos. Es una ley corta. Es una ley corta y yo no creo que las leyes, mientras más extensas, son mejores. Necesitamos herramientas jurídicas claras y que quienes las vayan a utilizar las entiendan fácilmente. Creo que abarca todo lo que necesitamos. Claro, no es un proyecto perfecto, no es un proyecto que cumple con lo que queremos todos, que es erradicar por completo la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Pero sí es algo que empieza a prevenir. Es un paso más. Es un paso más. Quisiéramos también empezar a trabajar en proyectos similares porque sabemos claramente que muchos de los casos, por no decir la mayoría de casos, se dan dentro del seno familiar. Entonces, estamos investigando, buscando información para que... ¿Qué pasa, por ejemplo, ahí en esos casos que era otro de los planteamientos durante el debate? Exactamente, y es justamente lo que estamos investigando, cómo conseguir, cómo lograr que si el agresor es, por ejemplo, el padre de familia, que no vuelva al seno familiar. Es un poco complicado, es complejo. ¿Cómo impedimos que la esposa no lo reciba nuevamente? Porque se puede hablar de restricción de derechos inclusive. Efectivamente. Esto es en lo que nos falta trabajar.
en lo que tenemos que trabajar. Y creo que este proyecto va a abrir las puertas para que otros legisladores, para que otros despachos legislativos empiecen también a presentar iniciativas para proteger a los más pequeños. Asambleísta Cuesta, muchísimas gracias por habernos acompañado con esta información. Ha sido la presencia de la asambleísta María de Lourdes Cuesta a propósito de esta iniciativa que, como reiteramos, ha cumplido ya su primer debate en el Pleno de la Asamblea. Y en más información, amigos, les contamos que este martes tuvo lugar una reunión de trabajo con el Grupo de Parlamento Abierto, autoridades de la Asamblea Nacional y miembros del Consejo de Administración Legislativa CAL, a fin de conocer el avance sobre la implementación de Parlamento Abierto. Esta iniciativa busca fortalecer la democracia e incrementar los niveles de confianza pública. Interactuar, participar e informarse sobre el trabajo de la Asamblea Nacional son los objetivos que implementará el Parlamento para mejorar la relación con la ciudadanía. Así lo expuso el presidente César Litardo. Informarse acerca de lo que se hace en la Asamblea Nacional, tanto por parte de cada uno de los asambleístas, de las comisiones, del Pleno de la Asamblea Nacional, y también encontrar mecanismos en el cual la ciudadanía pueda participar activamente, pueda generar. El Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto se instauró en 2018 en la Asamblea Nacional. A partir de ese momento ha trabajado bajo 4 ejes: transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética y probidad. Para llevar a cabo estas premisas y cumplir con el objetivo de la Agenda Consensuada 2019-2021, implementará herramientas que faciliten la información entre legislativo y ciudadanía. Yo realmente me congratulo del avance que hay ya de algunas iniciativas en el ámbito tecnológico. Me parece que estas hay que contextualizarlas dentro del ámbito de una política de transparencia y de adecuada difusión. El primer vicepresidente de la Asamblea es también parte del Parlamento Abierto. Él es claro al reconocer que la participación ciudadana es fundamental para trabajar en conjunto con el Parlamento y conocer así el trabajo de los legisladores y funcionarios del primer poder del Estado. Por ejemplo, la información de gestión y productividad de los asambleístas, los proyectos de ley, la participación en el pleno, las comisiones, las votaciones, las actividades en territorios y las representaciones internacionales. Estas herramientas sirven para recuperar la confianza de los ciudadanos y mejorar la calidad política. Así lo cree el asambleísta Fernando Burbano. Hecho que únicamente se lo logra si hay un trabajo muy cercano con los ciudadanos, si hay transparencia, si los legisladores honramos esa responsabilidad y ese honor que nos dan los ciudadanos de representarlos. Durante estos días se iniciará con la implementación de esta herramienta digital, que en primera etapa funcionará como fuente de información. El Grupo Parlamentario de Parlamento Abierto efectuará un informe que será puesto a consideración del Pleno del Parlamento, a fin de que todos los legisladores conozcan de esta iniciativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En Guaranda, la Comisión Ocasional de Niñez de la Asamblea escuchó varios aportes desde distintos sectores en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código de la Niñez. A la cita acudieron representantes de gobiernos locales, de entidades del Estado, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía en general. Un primer aporte llegó desde Plan Internacional. Ravid Maldonado, representante, señaló que producto de varias investigaciones se ha determinado que la niñez se ve afectada por embarazos en menores de edad, violencia intrafamiliar y trabajo infantil doméstico. De ahí su propuesta. Vemos que las niñas, las adolescentes mujeres y las jóvenes mujeres tienen más barreras para ejercer sus derechos. O si no, fíjense en los indicadores de desarrollo social sobre cualquier derecho. Desde World Vision, José Bau indicó que este organismo ha detectado 5 factores de vulnerabilidad que ponen en riesgo los derechos de los niños. Para ello se plantea énfasis en el núcleo familiar. Tenemos que enfocarnos en la crianza con ternura, sin violencia y el pleno acceso a oportunidades para la niñez y adolescencia. A esto se suma también la desnutrición infantil y la pobreza. El médico Ángel Ballesteros indicó que en la normativa se debe incluir un sistema integral de protección y, a su vez, comprometer a los diferentes niveles de gobierno a incluir planes de niñez y su bienestar. Que se pueda atender a la niñez, a la adolescencia, a la pobreza. Ustedes traten de articular de mejor manera en el código que establezca eso, el interés superior hacia el niño y al adolescente.
Las competencias también es otro eje a discusión. Queremos cambiar la sociedad con las leyes, no lo vamos a poder hacer. Yo creo que es un trabajo conjunto entre todas las autoridades, la Asamblea Nacional y todas las funciones del Estado. Hasta el gobierno provincial de Bolívar llegaron los integrantes de la comisión, así como representantes de gobiernos locales, entidades del Estado, organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, académicos y ciudadanía para participar de este evento de socialización del proyecto de reformas al Código de la Niñez. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Desaparecidos continúa con el análisis del caso de Michelle Montenegro, desaparecida el 5 de junio de 2018. Esta vez la mesa recibió al defensor del pueblo, quien explicó sobre los avances en la investigación. A pedido del asambleísta Soledad Buendía, la Comisión Ocasional de Desaparecidos analiza el avance sobre el caso de Michelle Montenegro, desaparecida hace un año en Quito. El presidente de esta mesa legislativa dice que conocer sobre los casos particulares ayuda a entender los nudos críticos y ofertar soluciones efectivas para prevenir futuras desapariciones. Todos estos insumos nos ayudan, nos van llenando. De repente, ustedes conocen, como seres humanos se nos puede escapar alguna cosa, pero estamos trabajándolo muy detenidamente de tal manera que eso no suceda. Además, reveló que las instituciones encargadas de tratar sobre los casos de personas desaparecidas en el país conocen cuáles son las razones por las que este fenómeno existe. Lo importante es que sí están detectados en la mayoría. Y eso es bueno, que las instituciones los tengan claros dónde está y qué es lo que deben hacer para ir ya desarmando esa situación y de una vez por todas ya ir aclarando los temas. Una de estas es la Defensoría del Pueblo. El titular de esta institución, Freddy Carrión, considera que los casos de desaparición involuntaria responden a temas como la trata de personas, prostitución, venta de órganos, entre otras problemáticas. Lo que más nos está preocupando es que son medios para el cumplimiento, para el cometimiento de otro tipo de delitos, femicidio, trata de personas, tráfico de órganos. Sobre la base de eso se están ejecutando una serie de conductas criminales que parten de la desaparición involuntaria de las personas y ahí está uno de los retos a resolver. Por ello, la urgencia de que las instituciones trabajen de forma conjunta. Sin el trabajo de la policía en temas de investigación, sin el trabajo de la fiscalía, que deje de ser un acto administrativo el tema de la investigación de las personas desaparecidas y se convierte en un tema de indagación previa, y obviamente con el Consejo de la Judicatura, con la Defensoría del Pueblo, con la Asamblea, con el Ejecutivo, solo un trabajo articulado con todas las instituciones del Estado nos puede llevar a resultados concretos. La Comisión Ocasional plantea tener el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley de actuación integral de desaparecidos hasta principios de agosto. Además de esta mesa ocasional, no descarta presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En Ecuador, 1 de cada 7 personas se acuesta sin comer cada noche y más de 100 toneladas de alimentos se desperdician diariamente en la capital, según cifras del Banco de Alimentos. Por esta razón, el Partido Social Cristiano y Aliados presentó el proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables. Más de 100 toneladas de alimentos se desperdician todos los días en Quito y del 25 al 42% de los ecuatorianos viven en condición de pobreza, pobreza extrema e indigencia. Para lograr una mejor redistribución y mitigar el hambre, la bancada Social Cristiana y Aliados presentaron este proyecto de ley. Presentamos el proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y desperdicios de alimentos y mitigar el hambre en sectores vulnerables. Y queremos que popularmente a este proyecto se lo conozca como pancita llena. 18 artículos comprende este proyecto de ley, que entre sus objetivos está prevenir y reducir la pérdida y desperdicio de alimentos y la prohibición de destruir alimentos aptos para el consumo humano para que sean donados. Y reduce la pérdida de desperdicios de alimentos de los productores, procesadores, distribuidores y comercializadores de productos de alimentos aptos para el consumo humano. Este proyecto de cuarta generación propone además que se incentive por medio de un beneficio tributario a las empresas que incorporen esta iniciativa en sus políticas. Que deberá resolver y conocer el presidente de la República dentro de sus facultades. Esta es una política pública que se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030,
acabar con el hambre. Y creemos firmemente que esto es más fácil de lograr en un país que es solidario. Además, instaurará el Día Nacional de Reducción y Pérdidas de Desperdicio de Alimentos cada 16 de octubre para generar conciencia en la población. Una vez presentada la iniciativa, procederá a gestión documental para el conocimiento y trámite del Consejo de Administración Legislativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, mantuvo una reunión con Omar Mansur, ministro de la República Saharaui, quien manifestó la necesidad del apoyo del Ecuador para poder alcanzar la autodeterminación de esta república. Y es que una parte de su nación pertenece bajo la ocupación marroquí, quienes sufren violaciones de sus derechos humanos mediante prácticas y acciones de represiones, desapariciones, persecución, detención arbitraria por parte de autoridades de Marruecos y sus fuerzas represivas. El presidente del Legislativo comprometió su apoyo con base en el deseo de fomentar las relaciones de amistad y cooperación con todos los pueblos del mundo. Eso es un tema que hay que resolver a la interna, pero gracias a Dios con nuestros vecinos tenemos una relación cordial en el sentido de una paz entre los países. De nuestra parte, creo que lo hemos hablado con el embajador, también lo he hablado con el canciller. Dar nuestros mejores oficios para resolver los conflictos será nuestra primera opción. Cuenten con eso, porque me parece que al ser un país de paz tenemos que también predicar con el ejemplo y anhelamos de que estos conflictos primero se resuelvan lo antes posible, segundo de la manera pacífica como tiene que ser, en temas netamente diplomáticos, un poco usted manifestaba la posibilidad de un referéndum, que sea el mismo pueblo que decida, pero como país, un poco lo que nosotros podemos decirles es que cuenten con nuestro apoyo para encontrar ese camino a la paz y a la solución de estos problemas, que me parece que es el correcto paso que debería darse y que nosotros como país estamos dispuestos a apoyar. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Y en más información, amigos, el registro oficial publicó la sentencia de la Corte Constitucional que da paso al matrimonio igualitario en el país, mientras que el registro civil informó sobre los requerimientos que deberán cumplir las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio civil. El registro oficial publicó este lunes la sentencia de la Corte Constitucional que dio paso al matrimonio civil igualitario, suscrita el pasado 12 de junio. La Corte Constitucional, a través de su Departamento de Comunicación, señaló que la resolución había sido enviada al registro oficial el pasado viernes y que esperaban que la divulgación se produzca en esta semana. Con la publicación, las parejas del mismo sexo podrán acudir a los departamentos o dependencias del registro civil a nivel nacional y contraer matrimonio. Mientras el registro civil informó en un comunicado que tras publicarse la sentencia, la institución indicaba a las parejas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio civil que podrán acercarse a sus dependencias para conocer los requisitos, costos y agendar su cita. Las parejas del mismo sexo podrán ahora tramitar su unión como las parejas heterosexuales, tras pagar el costo del proceso, es decir, $50 en las oficinas del registro civil y $250 en otro lugar, por ejemplo, la vivienda. Uno de los miembros de la pareja deberá acercarse a validar la documentación. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y varios jueces que fueron destituidos por la aplicación de la figura del error inexcusable se concentraron en los exteriores del Consejo de la Judicatura para exigir su reincorporación y la reparación integral de sus derechos. Aseguraron que existe nulidad en las acciones de la Judicatura al desvincular a 552 jueces. Estamos reclamando justicia para los ex jueces que fuimos destituidos de manera arbitraria, inconstitucional, por los consejos de la Judicatura, presididos por Yal, cuando no encontraban ninguna causal que justifique una mala actuación del juez, recurrían como muletilla al error inexcusable previsto en el artículo 109, numeral 7 de la Ley Código Orgánico de la Función Judicial. Es que hay violación evidente y nulidad en las actuaciones de un Consejo de la Judicatura arbitrario que intervino y violó flagrantemente la independencia judicial
y sacó de función judicial a personas que con conocimiento, decencia y decisión impartían justicia, tienen que reparar. Y de esta manera concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Amigos, anticipamos que para este miércoles hay una amplia agenda de actividades aquí en la Asamblea Nacional. Ustedes podrán conocer todos los detalles de las mismas en nuestras siguientes emisiones informativas. Tengan todos ustedes una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.